Démosle. Ya. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo video del taller de dos relojes del ramo de electromagnetismo. Yo soy Francisco Colipí y hoy día vamos a hablar un poquito sobre potencial eléctrico, conductores y condensadores. Algunas definiciones, características y datos útiles. Vamos entonces. Aquí le vamos a pasar a la siguiente. Ok, entonces, la primera parte de esta presentación va a consistir en entender el potencial eléctrico, dónde surge, definiciones, fórmulas que pueden ocupar, básicamente entender cómo se comporta esta función escalar, por qué está, por qué podemos describir como el comportamiento del campo eléctrico con esto. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que el campo eléctrico es el trabajo que realiza la fuerza eléctrica en este caso. La fuerza eléctrica es la carga por el campo, la carga del objeto que está siendo afectado por esta fuerza, por el campo eléctrico que le está haciendo la fuerza. Entonces, como esa fuerza le va a generar un trabajo, nosotros queremos estudiar básicamente cómo se comporta este trabajo por unidad de carga. Básicamente, este trabajo va a estar ponderado por la carga, por el valor de la carga que se está moviendo, y la gracia de estudiar siempre un camino. Como este trabajo nos va a exigir como definir como un camino, una trayectoria de la partícula, y en este caso lo vamos a llamar rápidamente de A a B. Resolviendo el trabajo con un poco de desarrollo, recordado de mecánica, nosotros podemos encontrar que esta diferencia potencial, o sea, el potencial que nosotros teníamos desde A hasta B, que es básicamente el equivalente a decir el trabajo se realizó desde A a B, ¿cierto? Pero en este caso, para el potencial, va a estar definido como menos la integral sobre el campo eléctrico, la integral de línea sobre el campo eléctrico desde el punto A, donde nosotros iniciamos el movimiento, o empezamos a considerar el trabajo, hasta el punto B, que es el punto final. Entonces, a partir nosotros de la definición de trabajo, podemos llegar a deducir esta expresión, y siempre va a ser una diferencia de potencial. Ya veremos cómo podemos trabajar con esto en la parte final, considerando si es que queremos calcular potenciales en todo el espacio. Pero por ahora siempre será necesario una referencia, que puede ser un punto inicial, y un punto final. Esta es posiblemente la definición más importante, la más usada de campo de potencial relacionada con el campo eléctrico, porque casi siempre nosotros conoceremos la forma del campo. Nos pedirán primero el campo eléctrico y luego calcular el potencial. Si no, el ejercicio puede ser un poquito más complejo, pero casi siempre va de la mano con si tienes A, tienes que calcular B. Básicamente, si tienes el campo eléctrico, puedes calcular el potencial. Si tienes el potencial, puedes calcular el campo eléctrico. Va más o menos por ahí. Ok, entonces, guardamos esta definición porque la vamos a usar mucho. Ahora, ¿por qué podemos usar el potencial? ¿De dónde proviene este potencial desde el punto de vista matemático? Ya vimos que físicamente es esta idea de trabajo por unidad de carga, pero matemáticamente, desde el punto de vista de campos electrostáticos, vale decir, campos generados por cargas que no se mueven en el espacio. Más adelante aprenderemos que hay campos eléctricos que se pueden generar por cargas en movimiento en el espacio, no por cargas estáticas. Nosotros vamos a observar que la ecuación de Maxwell relacionada al rotor del campo eléctrico es cero, ¿sí? Esto es básicamente, como les digo, porque solamente vamos a tener como esta idea de que el campo o se nos va a escapar de nuestra fuente o va a ingresar hacia el sumidero. Recuerden que la primera ecuación de Maxwell nos habla de que la divergencia del campo eléctrico precisamente está relacionado con la densidad de carga que lo genera. Entonces vamos a tener fuentes y sumideros. Pero no vamos a tener rotacionales. Por tanto, este rotor va a valer cero. Y matemáticamente nosotros podemos definir que cualquier función vectorial, como en este caso es el campo eléctrico, que cumpla que su rotor vale cero, puede ser descrita a través de un gradiente, del gradiente de un potencial escalar. Esto es una propiedad matemática que espero que recuerden de CAA o que hayan aprendido de CAA. Entonces nosotros ya tenemos un argumento matemático para poder decir, podemos describir en el espacio cómo se comporta el campo eléctrico a través de esta función escalar que llamaremos potencial. ¿Sí? Ahora, esto es sumamente importante. Esta definición solamente es válida cuando se tienen cargas estáticas, cargas que no se mueven, cargas constantes en el tiempo, que no cambian su densidad de carga en el tiempo ni se mueven, básicamente, ni tienen una velocidad. Ya que si esto es así, es necesario otra definición, otro
otro objeto matemático para poder describir completamente el campo eléctrico a través de esta idea de potenciales, pero eso se verá más adelante. Por ahora, el campo eléctrico, si el rotor es cero, implica que puede ser encontrado a través de una función escalar, que en este caso nosotros podemos relacionar con el potencial. Si nosotros utilizamos el teorema de Stokes, vamos a encontrar que el campo eléctrico, si yo hago un camino cerrado, va a ser cero. Entonces, entendamos la idea de este potencial, que si nosotros partimos desde algún punto y después nos devolvemos, el trabajo total habrá sido cero, porque básicamente habremos ido y vuelto. Entonces nos entrega esta idea de que el campo eléctrico, al menos de cargas estáticas, es precisamente conservativo. O sea, si yo me doy una integral cerrada, o sea, si yo parto calculando este trabajo, o este potencial, como les digo ahora, será súper importante hablar solamente de potencial, desde algún punto y me devuelvo, cerrando la curva, por teorema de Stokes, será inmediatamente cero. Entonces, concluimos que, además de poder describir este campo eléctrico a través de un potencial, de una función escalar, una función que solamente entrega números, además recuperamos de que todos estos potenciales serán conservativos, ¿sí? Exactamente igual a como son los potenciales gravitacionales de mecánica. Entonces, ahora vamos a las fórmulas. Lo que tienen que saber de potencial ya lo saben, es importante que estudien el Griffiths si tienen algunas dudas, esa es mi recomendación, lo verán al final del video en las referencias. Y ahora vamos a entender qué es lo que pasa con las distribuciones de carga, tanto discretas como continuas. En el caso de las distribuciones discretas, nosotros sabemos que son los campos eléctricos generados por estas distribuciones de carga discretas serán eminentemente dependientes a la inversa del radio al cuadrado, ¿sí? Entonces nosotros podremos ocupar la ley de Gauss de una manera súper simple para poder encontrar que todos estos campos generados por cargas puntuales, a menos que se especifique lo contrario, evidentemente, pero para cargas puntuales, punto es aproximadamente una esfera, por tanto, los campos eléctricos generados por estas cargas puntuales o por estas cargas discretas, que son normalmente esféricas, serán dependientes como el radio al cuadrado, como 1 partido por el radio al cuadrado. Entonces, con esa definición en la mano, nosotros podemos ocupar tanto nuestra definición de campos eléctricos para cargas discretas, como ya lo habíamos estudiado, acá es módulo, pero el tema de que este módulo esté al cubo básicamente surge de que en esta resta va a haber un módulo y el vector dirección, y si hacemos el desarrollo vamos a poder encontrar que finalmente lo que va a quedar va a ser la dirección partido por el radio al cuadrado, eso se los dejo a ustedes. Si nosotros ocupamos nuestra definición de potencial desde una referencia cualquiera, que podemos decir que va a ser un potencial cero, hasta algún punto del espacio, y ocupamos nuestra definición de campo, que es la que tenemos acá, podemos observar que se puede encontrar el potencial para algún punto generado por estas cargas discretas con esta fórmula, que simplemente va a depender con 1 partido por r al cuadrado, esta distancia. Entonces, en este caso, r vector viene siendo el lugar del espacio donde se quiere calcular el potencial, ¿sí? igual que donde se quiere conocer el campo eléctrico. R sub i son las posiciones donde se encuentran estas cargas discretas, y Q sub i va a ser la carga que van a tener estas densidades discretas. Todo esto acompañado por esta constante que está en nuestros corazones, que es 1 partido por 4 pi epsilon 0, para básicamente entregarle las dimensiones a nuestro problema. ¿Sí? Entonces, para cargas discretas, nosotros podemos ocupar tanto nuestra definición de campo para cargas discretas como la definición que vimos al principio, desde alguna referencia con potencial cero, hasta algún punto en el espacio donde queramos conocer el potencial. Es más o menos similar para cargas continuas, solamente que en continuas no tendremos que sumar, sino que integrar. Este paso siempre del discreto como suma al continuo como integral. De la misma manera que nosotros podemos calcular el campo eléctrico de forma general, acuérdense siempre, electroestático, no estamos trabajando con campos dependientes en el tiempo todavía, nosotros podemos encontrar esta forma general para poder describir los campos eléctricos generados por cargas continuas, sean lo que sean, y ocupando la misma definición de el potencial, perdón, con la integral de línea del campo eléctrico que habíamos encontrado antes, podemos describir nuevamente el potencial generado por una de estas distribuciones de carga continua. De la misma manera, definimos un potencial que va a ser cero,
Y luego lo que vamos a hacer, luego, y además de añadir nuestra normalización, añadiremos nuestra definición de campo y encontraremos que el potencial generado por estas distribuciones de carga continua las podremos calcular como esta integral. El dQ, que viene siendo la densidad de carga, ya sea lineal, volumétrica o superficial, como podremos ver. El R vector es precisamente donde queremos calcular este potencial, en algún punto del espacio, y el R sub i es donde se encuentran estas densidades de carga continua. Acá ya no solamente tendremos como que indicar una posición, sino tendremos que parametrizar el objeto continuo, que vendrán siendo esferas, cilindros, varillas, espiras, ¿cierto? Que son como cablecitos circulares, que están enrollados, que tengan alguna densidad de carga, puede ser una placa, ¿sí? Entonces nosotros tendremos que parametrizar dónde vamos a ir encontrando nuestros diferenciales de carga, de la misma manera que lo hacíamos para el campo eléctrico cuando veíamos ley de Gauss. Entonces vamos a encontrar una fórmula como esta. Notar que siempre va a existir una especie de dependencia a 1 partido por R, de forma general. No necesariamente va a ser siempre así, ya lo veremos en algunos ejemplos, o sea, ya lo veremos en algunos ejemplos en la tutoría, pero esta es la forma general. Entonces, si nosotros descomponemos este dQ, podemos encontrar que a la hora de integrar, vamos a tener dependencia lineal en este dL, por ejemplo, que viene siendo si es que queremos calcular el potencial generado en algún punto del espacio por un cable infinito que está completamente cargado con alguna densidad de carga lineal, que es la que está acá. Si se fijan, evidentemente está relacionada con la forma en la que parametrizamos esta distribución de carga en nuestro cable, que es básicamente donde yo voy a encontrar esta carga. Si lo quieren ver así de fácil, es un vectorcito que apunta hacia el cable. O ya lo veremos más adelante si es que tenemos que ver, por ejemplo, placas, que aquí ya la densidad es superficial, también dependiente de un integral sobre un área, y también dependiente de dónde se encuentra, también lo mismo, misma idea, flechitas hacia donde están nuestras densidades de carga, y en el caso volumétrico, un integral sobre un volumen, y también una densidad de carga volumétrica. ¿Sí? Lo de abajo no cambia, y aquí es importante, la integral se va a estar haciendo sobre una línea en el caso lineal, sobre un área en el caso superficial, o sobre un volumen en el caso volumétrico. Entonces, lo que les había mencionado antes, cuando los campos no son electroestáticos, el campo eléctrico deja de ser descrito a partir de una única función que es escalar, y necesita un potencial del tipo vector. Este potencial vector también está relacionado con el campo magnético. No lo vamos a ver todavía porque primero tenemos que estudiar todo electroestática, pero vamos a en algún momento estudiar que estos dos campos pueden ser unificados, entre comillas, a través de un único par de potenciales, que cuando ya pasamos a contextos de relatividad especial, los que creo que ya dieron, estamos en una generación que dio intro a la mecánica, intro a la física moderna, cuando nos pasamos a contexto de relatividad especial, nosotros podremos unificar este potencial escalar y este potencial vector en un único potencial, que nos permitirá describir, solamente usando una función, tanto los campos eléctricos como los campos magnéticos del espacio. ¿Sí? También otra cosa importante, cuando nosotros usamos la ley de Gauss, no necesariamente vamos a encontrar campos eléctricos que sean continuos. Vamos a tener, por ejemplo, en el caso de una esfera, vamos a estar pasando de una distribución de carga dependiente, por ejemplo, del radio, o en el caso de una volumétrica, o dependiente de z, de la distancia en z en un caso cilíndrico. Y cuando nos movamos a través de esas coordenadas donde vamos a tener cambios en la densidad, va a llegar un momento en el que vamos a, por ejemplo, pasar de una densidad de carga dependiente del radio a una densidad de carga igual a 0. Ahí se genera un quiebre, una discontinuidad en el campo. Y eso es precisamente lo que el potencial en cierta medida viene a salvar. Se genera discontinuidad, hay condiciones de borde para el campo, pero la gran gracia del potencial es que este siempre tiene que ser continuo. ¿Sí? Nosotros sabemos que aún cuando nos acerquemos a este punto donde vamos a cambiar de densidad, donde nuestra densidad va a pasar de ser una constante o una función a ser 0 o cualquier otra cosa, el potencial que nosotros encontremos en ambos lados tiene que cumplir necesariamente que al pasar de un lado para el otro, tiene que ser, el valor que encontremos en ese punto de borde tiene que ser exactamente igual en ambos casos. Esto será muy útil cuando hablemos de ecuación de Laplace y ecuación de Poisson, cuando tengamos que resolver ecuaciones diferenciales precisamente para el potencial
y nos olvidemos un poco de resolver para los campos eléctricos, porque evidentemente es mucho más fácil, o entre comillas fácil, más barato, si quieren verlo así, resolver un problema de potencial que nos permite a través de una función escalar, le asignamos un número a un punto del espacio y no un vector al punto del espacio para poder describir el comportamiento eléctrico, en este caso, de las cargas o de las densidades de carga que estén generando campo eléctrico magnético. Y la siguiente parte es efectivamente esta idea de que el potencial en el futuro va a poder ser descrito por una ecuación que es por lo demás muy poderosa, que es la llamada ecuación de Poisson, que relaciona el laplaciano del potencial, una función vectorial que en algún momento estudiaremos, o en algún momento en su resumen matemático debería estar, que es una especie de doble derivada del potencial, para entenderlo de una manera simple. Vamos a poder relacionar esta doble derivada del potencial, este laplaciano, con las densidades de carga del espacio, que es básicamente ocupar tanto la definición de potencial electrostático, que encontramos que es el campo eléctrico igual al gradiente de potencial, con la ley de Gauss. Al mezclar eso, rápidamente emerge una ecuación diferencial para el potencial a través de un laplaciano, que lo relaciona con las densidades de carga que generan campo. Muy bien, entonces, conductores y condensadores. Primero vamos a hablar de los conductores. Los conductores son un material especial dentro de la naturaleza que cumple unas ciertas propiedades. Primero, el campo eléctrico dentro del material, en todos los puntos dentro de este material, en todos los puntos dentro del conductor, es nulo, ¿sí? Por tanto, podemos encontrar también que este cuerpo, este conductor, ya sea una placa o una esfera conductora, será equipotencial, es decir, tendrá el mismo potencial eléctrico en todos los puntos del espacio. En todos los puntos del espacio dentro del conductor podremos encontrar que el campo eléctrico es nulo y que será una superficie equipotencial, un lugar equipotencial. Todas las partes tendrán el mismo potencial. Las densidades de carga de este conductor, de este material, se acumularán en su superficie y el campo eléctrico siempre será perpendicular y dependiente de esta densidad superficial a la superficie. Perpendicular me refiero a normal a la superficie de este conductor. Bueno, básicamente estas son las definiciones, pero ahora queremos entender qué es lo que está pasando aquí adentro. Bueno, este material tiene una característica muy especial que es al aplicársele un campo eléctrico sobre el conductor, las cargas que hay dentro de este conductor se empiezan a repartir siguiendo al campo eléctrico. Para decirlo más fácil, por ejemplo, veamos la figura 242 del Griffiths, de Introduction to Electrodynamics, vamos a observar que si ponemos un campo eléctrico externo del tipo E0, las cargas positivas se van a acumular en esta parte del conductor debido a que van a seguir al campo eléctrico. Las placas, o sea, las cargas positivas siguen al campo, siguen a las líneas de campo, ya que son, las líneas de campo están definidas desde las fuentes, que son las densidades de carga positiva, hasta los sumideros, que son las densidades negativas. Entonces, si yo tengo una fuente, las líneas de campo apuntan lejos de la fuente, por tanto, las cargas positivas van a seguir las líneas de campo. Caso contrario, con las cargas negativas, estas se van a acumular hacia el otro lado porque las cargas negativas siguen al campo eléctrico, pero con distintos sentidos, básicamente. Si el campo eléctrico apunta hacia afuera, las cargas negativas van a ir a buscarla a la fuente, ¿sí? De la misma manera que si yo tengo un sumidero de campo, las cargas positivas van a ir a buscar este sumidero. Esta es como la idea, ¿sí? Desde un punto de vista un poquito más microscópico, lo que se observa realmente es una especie de alineamiento de dipolos dentro del conductor. Básicamente los átomos apuntan sus cargas positivas, como unos imancitos, si quieren verlo así, los apuntan en la dirección del campo, donde las cargas positivas quieren ir a buscar el campo, pero las cargas negativas quieren devolverlo hacia la fuente. Entonces, una especie de idea de una carga neta cero, por ejemplo, pensemos que el conductor no está cargado inicialmente, va a ir simplificando o neutralizando las cargas que sean de distintos signos. Si nosotros pensamos en estos dipolitos, vamos a tener, por ejemplo, aquí en medio una carga que va a ser negativa, positiva acá, y aquí al final una positiva y negativa. Entonces, básicamente aquí adentro no va a haber densidad de carga porque va a estar todo neutralizado. Entonces, aquí podremos ver directamente por qué el campo es cero, porque si tomamos esta
si tomamos una bolita para poder calcular la ley de Gauss adentro, encontraremos de cierta manera una especie de carga nula, carga neta nula encerrada, por tanto no va a haber un campo eléctrico interno. También se puede entender porque el hecho de tener cargas positivas a un lado y cargas negativas al otro genera un campo eléctrico contrario, y como esta distribución de cargas iniciales va a depender de un campo eléctrico externo, podremos fácilmente relacionar este campo negativo que va siguiendo desde estas fuentes hacia estos sumideros, de tal manera que este campo cancelaría el efecto dentro del conductor al campo de subcero, generando un campo eléctrico nulo. Entonces no tenemos campos eléctricos ni internos ni externos. Por tanto, campo eléctrico es cero. Cuando se estudia magnetoestática, esto ya deja de ser así. Hay otra condición que cumplen los conductores, pero va asociada al hecho de que no necesariamente van a haber campos electroestáticos, van a haber campos generados por el hecho de tener campos magnéticos. Pero ahí ya son otras condiciones, y en el caso electroestático es solamente campo eléctrico. Campo eléctrico igual cero. Entonces, con los conductores se tiene que se pueden construir un cierto tipo de objeto, de circuitos, que se llaman los condensadores. ¿Sí? Los condensadores permiten almacenar carga, basándose en esta idea de cómo se mueven las cargas dentro de los conductores. Normalmente se construye teniendo dos conductores dispuestos en forma arbitraria, pueden ser paralelos, pueden ser, por ejemplo, dos esferas conductoras una dentro de la otra, pueden ser incluso placas con una diferencia angular, por ejemplo, y un montón de cosas. Son dispuestas de forma arbitraria. Y tanto el campo eléctrico como el potencial pueden ser calculados dentro y fuera de esto, siguiendo algunas condiciones. Entonces, para poder estudiar la forma en la que estos condensadores acumulan carga, se define una característica de esto, que es una característica eminentemente geométrica, o sea, va a depender de cómo yo dispongo mis conductores para formar este condensador, llamada capacitancia. Y la capacitancia se define como la carga que posee el condensador dentro de ella, partido por la diferencia de potencial entre las dos zonas que hay donde hay condensadores. Recuerden, siempre son dos o más, pero en este sentido el más puede ser dividido en únicamente la interacción, una suma de interacciones entre un conductor y otro. Entonces, es la carga que acumulan dentro del conductor, dividido por el módulo del potencial. El módulo es básicamente para que no se cuele un negativo, en el caso de que yo haya definido el potencial o mi referencia en el potencial, mi potencial cero, de tal manera que me genere un signo negativo en la diferencia potencial, y va a ser la calculada entre dos placas. Imagínense que el módulo, esta que forma el módulo potencial, son dos placas, entonces la diferencia potencial va a ser justamente la diferencia potencial que hay entre el conductor A y el conductor B. Entonces, típicas características de capacitancia, básicamente podemos relacionarlas a una capacitancia equivalente, si es que tenemos muchos de estos capacitores conectados, tanto en serie como en paralelo, al igual que las resistencias, y nos permite evaluar los efectos de los condensadores sobre cargas almacenadas, total, una carga almacenada total dentro de todo este sistema de condensadores, y la diferencia de potencial del circuito. Entonces es mucho más útil para poder entender, oye, yo tengo un montón de capacitores y quiero encontrar cuánta es la carga total que tienen. Y por ejemplo, si me piden después de estudiar un único capacitor, ya voy a saber que en la generalidad va a tener tal aporte. O va a ser la suma de todo me va a generar esto, entonces yo quiero estudiar después cuánto aporta de esta carga o de esta capacitancia equivalente un único capacitor. Normalmente se podría hacer eso si te dan los datos que se necesitan. Entonces, estos son parecidos a cómo se describen las resistencias, los resistores, que es que si yo conecto en serie estos capacitores, la capacitancia equivalente va a depender del inverso de la sumatoria de uno partido por las capacitancias, por cada capacitancia, y para la conexión en paralelo simplemente va a ser la suma de las capacitancias. Entonces, estas son algunas capacitancias conocidas, para que no tengan que estar haciendo este cálculo si es que ya conocen algunas características geométricas del capacitor, del condensador. Podemos ocupar directamente que conocemos estas capacitancias
y resolver problemas de diferencias de potencial, por ejemplo, o de cargas, sin la necesidad de tal vez estar pasando por un cálculo de ley de Gauss o de campo eléctrico. Solamente si es que ya nos dan el potencial, porque el potencial sí es importante para poder conocer la carga, y la carga con el potencial, si es que sabemos cuánto es la capacitancia. Entonces, normalmente los ejercicios son o placas paralelas, como ya habíamos visto antes, que son dos plaquitas que están así, un condensador cilíndrico, que es un cilindro conductor dentro de otro cilindro conductor, entonces el efecto de capacitancia se genera como entre los dos puntos de los conductores, entre los dos conductores dentro del cilindro, y los condensadores esféricos, que es la misma idea que los condensadores cilíndricos, una esfera conductora dentro de una esfera conductora externa. Entonces, para el caso de las placas paralelas, aquí podemos ver cuánto vale su capacitancia, va a depender del área de las placas, o sea, del tamaño de las placas, el área, y la distancia de separación entre las placas, ¿sí? O sea, directamente proporcional al área e inversamente proporcional a la distancia. Lo mismo para los condensadores cilíndricos. Bueno, importante también esta como constante de normalización, el epsilon 0, la permitividad al medio. ¿Sí? Para el caso de los condensadores cilíndricos vamos a tener que va a ser directamente proporcional al largo del conductor, o sea, al largo de los cilindros, o de los cilindros en este caso, sí. Por eso se podría decir que es de los cilindros. Normalmente vamos a estar trabajando como con cilindros infinitos o cilindros que vamos a decir son tan grandes que podemos despreciar las condiciones de borde, o vamos a despreciar lo que pasa en el borde. Y también van a ser inversamente proporcionales al logaritmo del radio interno partido por el radio externo. ¿Sí? A es el radio interior de este cilindro, el radio interior del cilindro conductor inicial, y el B es el radio externo, el radio del conductor final, la superficie cilíndrica conductora final, que genera el efecto de capacitor. Lo mismo con los condensadores esféricos. Los condensadores esféricos tienen que ser directamente proporcionales tanto al radio interno como al radio externo, e inversamente proporcionales a la diferencia de estos. ¿Sí? Todos estos cálculos son realizados desde el punto de vista geométrico, o sea, se pueden calcular considerando que sé cuánto es conozco un potencial de referencia, conozco el material que están hechos ambos, que son conductores, sé que están en el vacío, sé que uno, por ejemplo, va a tener potencial cero, entonces puedo ponerme a calcular tanto campos eléctricos como potenciales, lo veremos en la tutoría, y de esta manera poder encontrar estas capacitancias. Y como se fijan, son eminentemente geométricas, no dependen ni de la densidad de carga, ni de los potenciales, son solamente características del objeto que nosotros vamos a llamar desde ahora condensador, que cumpla las reglas y que también sea construido a partir de conductores, de materiales que cumplan las reglas de los conductores. Y eso fue todo por hoy. Mis referencias básicamente son el Introduction to Electrodynamics, que es un muy buen libro para estudiar electroestática, es un libro que abre las puertas al electromagnetismo. Evidente también algunos detalles son sacados del chi para una explicación un poquito más rápida. Les recomiendo mucho hacer los problemas de este libro porque casi siempre salen problemas que si no son iguales son muy parecidos. Y el Sandwheel, que es para personas que tal vez quieran darle una segunda vuelta, ya que es un libro un poquito más sesudo, pero está bien si es que alguien quiere estudiar un poco más allá o quedar conceptualmente mucho mejor aplicado. Eso sí, contiene todo electrodinámica, entonces van a haber muchas partes que no van a ser parte del curso, pero pueden, si es que tienen dudas o si quieren pegarle una ojeada, es un muy buen libro, explica súper bien, y yo, por ejemplo, lo ocupo en mi ramo de electrodinámica, que lo estoy dando ahora. Y nada más por ahora, espero que les haya gustado este video. Yo soy Francisco Colipí, esto fue Potencial, Condensadores y Conductores. Adiós.